¿Cómo se forman las culturas populares? La desigualdad en la producción y el consumo. Para ordenar un poco la exposición vamos a empezar con dos definiciones. Una, la definición más general sobre cultura, que en parte fui presentando en las reuniones anteriores. Cuando hablamos de cultura nos referimos a un proceso de producción. No pensamos que la cultura sea un conjunto de ideas, imágenes, representaciones de la producción social, sino que la cultura misma implica un proceso de producción. Ahora bien, ¿producción de qué tipo de fenómenos? Fuimos asimilando cultura con procesos simbólicos y por lo tanto hacemos aquí una restricción respecto del otro uso que la antropología ha establecido de la cultura, que implica identificar cultura con estructura social o con formación social, la cultura como todo lo hecho por el hombre. Esta es una de las líneas de definición dentro de la antropología, sobre todo del culturalismo norteamericano, pero que ha tenido bastante repercusión. La otra línea es la que diferencia entre cultura y sociedad, proponiendo una cierta equivalencia con esa distinción que veíamos anteriormente entre estructura y supraestructura en el campo del marxismo. Hay una línea dentro del propio culturalismo que es la de cultura y personalidad, por ejemplo, autores como Linton. La definición que vamos a dar se asemeja más a esta segunda corriente, si es que buscamos filiarlas dentro de la antropología, aunque no la vamos a definir exactamente como la define Linton. Más bien vamos a apropiarnos de otros desarrollos más recientes de la antropología, del modo en que el marxismo trabaja la relación entre lo económico y lo simbólico, y de algunos desarrollos de la sociología de la cultura contemporánea. Cuando nos referimos a cultura, estamos hablando de la producción de fenómenos que contribuyen, mediante la representación o reelaboración simbólica de las estructuras materiales, a comprender, reproducir o transformar el sistema social. Por lo tanto, le estamos reconociendo a la cultura una función de comprensión, de conocimiento del sistema social. La estamos considerando como un lugar donde se representan los sujetos lo que sucede en la sociedad. Y también como instrumento para la producción del sistema social. Podemos enlazar esto con lo que tratamos en la conferencia anterior. Si los sujetos no interiorizan, a través de un sistema de hábitos, de disposiciones, de esquemas de percepción, comprensión y acción, el orden social, no puede reproducirse solo a través de la mera objetividad. Necesita reproducirse también en la interioridad de los sujetos. Esta dimensión simbólica, objetiva y subjetiva a la vez, es nuclear dentro de la cultura. Pero los sujetos, a través de la cultura, no solo comprenden, conocen y reproducen el sistema social, también elaboran alternativas, es decir, buscan su transformación. Todo lo que ha sido estudiado como utopía, como prospectiva en los trabajos sobre cultura, alude a esta dimensión transformadora. Si la cultura no es, entonces, solo un sistema de ideas e imágenes, si tiene estas otras funciones, estamos abarcando bajo el nombre de cultura todas aquellas prácticas e instituciones dedicadas a la administración, renovación y reconstrucción del sentido de una sociedad. Entonces, si la cultura no es entonces solo un sistema de ideas e imágenes, si tiene estas otras funciones, estamos abarcando bajo el nombre de cultura todas aquellas prácticas e instituciones dedicadas a la administración, renovación y reestructuración del sentido en una sociedad. Avanzando ya hacia el tema de esta conferencia, ¿cómo definimos cultura popular? Las culturas populares se configuran por un proceso de apropiación desigual de los bienes económicos y culturales de una nación o de un grupo social por parte de sus sectores subalternos y por la comprensión, reproducción y transformación de las condiciones generales y propias de trabajo y de vida. Hay dos ideas principales en esta definición. Por un lado, que las culturas populares son el resultado de una apropiación desigual, en las que algunos sectores son hegemónicos y otros los populares. Son subalternos respecto de los bienes económicos y culturales de una organización social, dada, una nación, una etnia, un grupo social. Queremos destacar el lugar central que le damos a la desigualdad en nuestra definición.
Nos separamos así de una tradición antropológica que plantea las relaciones entre culturas solo como relaciones de diferencia. Toda la reflexión sobre el relativismo cultural, por ejemplo, se basa en esta idea de que hay culturas diferentes y unas serían tan legítimas como otras. Por lo tanto, lo único que la antropología puede recomendar es respeto. De esta manera, elude el problema de que muchas de esas diferencias son resultado de la desigualdad. No todas, pues efectivamente hay diferencias que son resultado de estrategias distintas de reproducción social, de subsistencia, que se dan las culturas, las sociedades. Pero hay diferencias que son resultado de la desigualdad. Por eso podemos hacer una crítica al relativismo cultural, a su limitación, al plantear la interrelación entre las culturas, en el sentido de que bastaría con lograr el reconocimiento de las diferencias y el respeto recíproco entre los grupos sociales. Es, en definitiva, una posición de reproducción de la hegemonía, que no cuestiona las estructuras básicas que genera la desigualdad. Como dijo en una ocasión Gesa Roheim, quizá el primero que planteó orgánicamente las relaciones entre antropología y psicoanálisis, después de haber analizado críticamente todos esos argumentos del relativismo cultural, de las relaciones entre culturas solo como diferencias. El relativismo cultural es como decir, usted es diferente, pero yo lo perdono. Esto solo podemos modificarlo cuando nos planteamos que las diferencias generan muchas veces desigualdad. La primera condición para entender por qué existen culturas populares es el reconocimiento de que son el resultado de una apropiación desigual de los bienes económicos y simbólicos existentes en una sociedad. Pero las culturas populares no son resultado únicamente de esta apropiación desigual del capital cultural. Derivan también de una elaboración propia de sus condiciones de vida y de una interacción conflictiva con los sectores hegemónicos. Por lo tanto, hay tres elementos necesarios para entender lo específico: lo que distingue a la cultura popular, la apropiación desigual de un capital cultural poseído por una sociedad, desigual en el acceso a la escuela, a la cultura, a todos los bienes materiales y simbólicos. En segundo lugar, la elaboración propia de sus condiciones de vida. Los sectores sociales le dan un sentido específico y diferente a su manera de vivir las relaciones sociales, y eso les da un sentido cultural propio. Y luego, en la medida en que se toma conciencia de esta polaridad, de esta desigualdad, un enfrentamiento, una interacción conflictiva con los sectores hegemónicos. Me parece importante registrar estos tres aspectos. Por un lado, las relaciones entre clases y la existencia misma de la cultura popular necesitan ser entendidas, al modo gramsciano, como resultado de una polarización social, de un enfrentamiento entre grupos hegemónicos y grupos subalternos. Hay una participación desigual en el capital escolar, en el capital cultural, pero la particularidad de las culturas populares no deriva solo de que su apropiación de lo que la sociedad posee es menos y es diferente. También deriva de que el pueblo genera en su propio trabajo y su vida formas específicas de representación, reproducción y reelaboración simbólica de sus relaciones sociales. Esto hace que las culturas populares se constituyan en dos espacios, a veces complementarios y a veces separados. Por una parte, en las prácticas laborales, familiares, comunicacionales con que el sistema capitalista organiza la vida en todos los sectores, y por otra, en las prácticas y formas de pensamiento que los sectores populares crean para sí mismos, para concebir y manifestar su realidad, su lugar subordinado en la producción, la circulación y consumo. En un sentido, se podría decir que el patrón y el obrero tienen en común el participar del mismo trabajo, en la misma fábrica, ver los mismos canales de televisión, etc. Aunque, por supuesto, desde posiciones diversas, que generan descodificaciones distintas. Pero a la vez existen opciones económicas y culturales que los diferencian, jergas separadas, canales de comunicación propios de cada clase. Al comprender de este modo las culturas populares, como resultado de este triple fenómeno, la apropiación desigual, la elaboración propia y la interacción conflictiva con los sectores hegemónicos,
nos separamos también de ciertas interpretaciones científicas y políticas de estas culturas populares. Quisiera mencionar rápidamente dos que han tenido bastante eco en América Latina. Una que podríamos llamar el populismo romántico. Tiene su origen casi siempre, aun cuando se dé en autores nuestros. Una que podríamos llamar el populismo romántico. Tiene su origen casi siempre, aun cuando se dé en autores nuestros, en el idealismo romántico de los filósofos alemanes del siglo XIX, que concebían al pueblo como un todo hegemóneo y como un todo homogéneo y autónomo, cuya creatividad espontánea sería la manifestación más alta de los valores humanos, y por lo tanto el modelo de vida al cual deberíamos regresar. Para los románticos, en la cultura popular, entendida como suma de las tradiciones, se da la sede auténtica de lo humano, la esencia pura de lo nacional, en la oposición al sentido artificial de una civilización que negaba esa esencia, esas tradiciones populares. Debemos reconocer que esta concepción tuvo cierta utilidad para que se empezaran a estudiar las culturas populares, para que emergieran como objeto de estudio dentro de las ciencias sociales. Pero esta exaltación romántica de las culturas populares se basó también en un entusiasmo irracionalista, más o menos sentimental, que no pudo sostenerse cuando la filosofía positivista en Alemania y en otros países demostró a principios del siglo XX que los productos del pueblo, ellos hablaban especialmente de la poesía, surgen tanto de la experiencia directa de las clases populares como de sus contactos con el saber y el arte llamados cultos. O sea que la existencia de lo que el pueblo piensa procede en gran parte de una especie de absorción degradada, como decían los filósofos positivistas, de la cultura dominante. Esta idealización romántica es poco atractiva ya para la mayoría de los científicos sociales, excepto algunos folcloristas o indigenistas que todavía en nuestros países se extravían por estos senderos. Sin embargo, este tipo de exaltación a crítica del pueblo sigue usándose en el discurso político de muchos nacionalistas, aunque no siempre se nutren en el romanticismo europeo. Reinciden en muchas de sus tesis, a través de una visión metafísica del pueblo que lo imagina como el lugar en el que se conservarían intactas virtudes biológicas de la raza o virtudes irracionales, el amor a la tierra, la religión, creencias ancestrales. Si van un poco más lejos, hablan, como ayer Cayo Alsina, en una cena de militantes, de un orden natural, de origen divino, cuya continuidad debe defenderse con cualquier método frente a la deformación de nuestras juventudes, en la mística foránea y en las ideas exóticas. La sobrevaloración de estos componentes biológicos y telúricos, de rasgos típicos de pensamiento de derecha, sirven al populismo nacionalista para identificar sus intereses de clase, como burguesía, con los intereses de la nación, encubrir su dependencia de algún tipo de imperialismo e internamente ocultar los conflictos de clase que amenazan sus privilegios. En realidad, no hay tal identidad histórica del pueblo y de la nación. Hay una dinámica social que ha ido constituyendo en la historia el sentimiento y el concepto de nación, en medio de conflictos que de ninguna manera están cerrados. No se puede diluir, neutralizar esa historia conflictiva bajo abstracciones tales como la tradición o la tradición nacional o algún tipo de identidad fosilizada, archivada. En general, este tipo de posición nacionalista populista de derecha no plantea los problemas básicos de la nación ni de la defensa de la soberanía nacional, sino que busca un cierto tipo de reproducción más o menos anacrónica de un orden social que la beneficia. Ahora bien, ¿cómo trabajar desde una concepción científica sobre estos problemas? Es sobre esto que va a girar la conferencia de hoy. Por una parte, creo que es preciso partir de una línea que llamaría neo-gramsciana, ya que esta oposición que consideramos básica entre lo hegemónico y lo subalterno deriva de Gramsci.
que ha sido especialmente desarrollada por antropólogos italianos más recientes, como Alberto Sires y Lombardi Satriani. Para ellos no es posible dar una definición ontológica del ser nacional, de la identidad histórica de los sectores populares. No habría un conjunto de rasgos intrínsecos de los sectores populares que los defina como tales de una vez para siempre. Hay que señalar que esta ha sido una preocupación de muchos antropólogos de diferentes tendencias. Se ha tratado de definir lo popular por el carácter ágrafo de ciertas culturas o por un conjunto de tradiciones o un paquete de virtudes que serían propias de los sectores populares. No se puede, dice Sirese, definir a la cultura popular por un conjunto de rasgos internos que le serían propios, sino en relación con las culturas hegemónicas. Hay que definir a los sectores populares relacionalmente, es decir, desde el sistema de clases, dentro del sistema de clases, dentro del sistema de diferenciaciones sociales, de etnia, de grupos. ¿Cómo determinar en esta perspectiva la popularidad de algún fenómeno? ¿El tango, por ejemplo, es popular? ¿El rock nacional es popular? ¿La medicina popular es popular? ¿Qué condiciones deben cumplirse los fenómenos sociales para ser populares? Dice Sirese, la popularidad de cualquier fenómeno será definida por su uso y no por su origen, como hecho y no como esencia, como posición relacional y no como sustancia. Además de situar lo popular en confrontación con lo hegemónico, es necesario ver cómo lo popular se constituye y se transforma en los dos procesos básicos de la sociedad, que son los procesos de reproducción y de diferenciación social. Se podría hablar, como hace Michael Petcheux, de reproducción-transformación. Cuando hablamos de reproducción, lo hacemos en un sentido dinámico, no de mera repetición de las estructuras sociales, sino de un proceso en el que las estructuras sociales se reproducen, pero transformándose. Se trata entonces de preguntarnos cuál es el papel de lo simbólico en estos procesos de reproducción, transformación y diferenciación social. ¿Cuál es el papel de lo simbólico, de lo cultural, en los movimientos con los que la sociedad se reproduce a sí misma, reproduciendo sus estructuras y generando las diferencias, generando las clases y los grupos en que se separa la sociedad? Daremos primero una respuesta general y después la vamos a ir desglosando. La reproducción y la diferenciación social se realizan por una participación estructurada de los distintos sectores sociales en las relaciones de producción y de consumo. Analicemos primero cómo se reproducen y se diferencian las clases en la producción. Sabemos, desde la teoría marxista clásica, que este es el punto clave para que existan clases. Hay algunos que poseen el capital y otros que solo pueden poner su fuerza de trabajo en el proceso productivo. Según esta ubicación diferente en las relaciones de producción, las clases se organizan en posiciones distintas y de allí derivarán estilos de vida diferentes, incluso en la cultura. Si volvemos al vocabulario del comienzo, estamos ante el problema de la apropiación desigual de los bienes materiales y simbólicos. La reproducción de ambos tipos de bienes materiales y simbólicos es indispensable para la reproducción del conjunto de la sociedad. ¿En qué sentido es indispensable y en qué sentido juega lo simbólico dentro de esta reproducción? Debemos analizarlo en las condiciones actuales de desarrollo del proceso productivo. Si tomamos tanto los textos clásicos de Marx como textos muy recientes, como podrían ser los de Althusser o Baudelaire, encontramos que toda formación social debe reproducir sus condiciones de producción para subsistir. ¿Cuáles son estas condiciones de producción que deben ser reproducidas? Por lo menos 3. En primer lugar, se debe reproducir la fuerza de trabajo mediante el salario. Estamos hablando desde luego dentro del sistema capitalista. También se debe reproducir la calificación de esa fuerza de trabajo por medio de la educación. Y, en tercer lugar, es necesario reproducir la adaptación del trabajador al orden social, por medio de una política cultural. La línea más ortodoxa y por lo tanto más encomicista dentro del marxismo ha puesto el acento en los dos primeros aspectos,
la reproducción del sistema capitalista requiere la producción, de vuelta. La línea más ortodoxa y por lo tanto más economicista dentro del marxismo ha puesto el acento en los dos primeros aspectos. La reproducción del sistema capitalista requiere la reproducción de la fuerza de trabajo en su sentido material y requiere calificar y recalificar una y otra vez esta fuerza de trabajo, formarla técnicamente para que sea capaz de participar en los procesos productivos que van complejizándose, tecnificándose. Esta sería básicamente la función de la educación. Sin embargo, ha sido la sociología de la cultura y algunas corrientes minoritarias dentro del marxismo las que han trabajado sobre la manera en que la adaptación del trabajador al orden social es indispensable para reproducir el mismo proceso productivo en su sentido material, económico. Es necesario reproducir los sistemas de jerarquía, el consenso de los trabajadores hacia el orden en el que participan. Citemos una vez más a Bourdieu. En esta adaptación constantemente renovada del trabajador al orden social, no se trata solo de imponer las normas culturales que adaptan a los miembros de la sociedad a una estructura económica arbitraria e injusta. Arbitraria, dice Bourdieu, porque no hay ninguna razón natural en la naturaleza humana o en la naturaleza del universo que indique que este es el orden normal. Es arbitrario, pues podría ser otro orden. Pero no solo debe imponer las normas el sistema de hábitus que nos adapte a este orden social, sino hacernos sentir esas normas como naturales, legitimarlas, persuadirnos, sobre todo a los sectores subalternos, de que esa organización social es el más conveniente para todos. Ya vemos la importancia que cobra el aspecto cultural en este último punto, y en cierto modo también en lo que hace a la educación como conjunto de conocimientos, habilidades, hábitos, que forman la fuerza de trabajo para que esté en condiciones de participar en el proceso productivo. ¿Pero qué sucede en la estructura actual del proceso productivo capitalista? ¿En qué sentido se está transformando? Voy a indicar solo un elemento que me interesa especialmente para recoger la importancia del aspecto cultural y simbólico. El sistema capitalista se está transformando hacia una terciarización e informatización del proceso productivo. Observemos un desarrollo cada vez mayor de los sectores terciarios en detrimento de los sectores primarios y secundarios, como consecuencia de la automatización del proceso productivo. Cada vez más, fuerza de trabajo que realiza un trabajo manual directo es reemplazada por cadenas de montaje, por formas controladas computarizadamente de realización material, de control y gestión de esa producción. Se estima que para fines del siglo, en Estados Unidos, solo el 4% de la población trabajará en tareas manuales directas, en producción material. El resto se ocupará de tareas del sector terciario. Sin duda, en nuestros países dependientes, el proceso será más lento. De todos modos, tenemos ya la experiencia en muchos campos de la sociedad, incluso en servicios como los bancos, de una progresiva computarización e informatización. Es preciso acceder a sistemas simbólicos no solo para poder trabajar, sino incluso participar, consumir en la sociedad. Todo el proceso de producción y consumo está desarrollándose, tanto en la producción material como en el control de la misma, mediante una informatización que ha cambiado enormemente lo que era la concepción de la fábrica tayloriana o del uso tradicional del tiempo libre, sobre los cuales reflexionaba Marx. La producción material es cada vez más un proceso efectuado y controlado simbólicamente, en forma no material, por tecnologías cibernéticas y de computación. Creo que es inútil dar detalles en la Argentina acerca de cómo este tipo de técnicas tiene enorme importancia actualmente también para el control social. Mencionamos estos cambios porque nos parece que modifican fuertemente la manera tradicional de concebir la oposición y la distancia entre lo material y lo simbólico. Lo simbólico no es algo que sucede en las universidades, en los consultorios psicoanalíticos, en los museos de arte.
Lo simbólico es algo que está inserto, como una parte necesaria en el desarrollo de la producción material actual. Lo estuvo en toda época. Pensemos en el lugar de lo ideal, de lo simbólico, en la concepción y el manejo de un arado o un tractor. Pero es mucho más evidente en la actual estructura de la producción capitalista. Hay una extensión de este tipo de producción y control informático a la totalidad de las relaciones sociales, a la totalidad del tiempo, incluso del tiempo llamado libre o no productivo. El desarrollo de la televisión, de los juegos electrónicos, de video, las terminales de computación familiares, hacen presente el papel de lo simbólico, de estas operaciones ideales en el funcionamiento de toda la sociedad. ¿Qué es hoy entonces la reproducción social? Es la reproducción de un orden material y simbólico y del conjunto de bienes materiales simbólicos que constituye la estructura social. ¿Qué es entonces desde esta perspectiva la diferenciación social? Ya no podemos verla como simple ejemplo de una desigualdad material, de una desigualdad socioeconómica. La diferenciación social es la condición y el resultado de la diferente participación en esa reproducción material simbólica de la sociedad. Esto a grandes trazos sirve para ubicar cómo la reproducción y la diferenciación social debe ser estudiada como un fenómeno material y simbólico al mismo tiempo, incluso desde el punto de vista de la estructura del proceso productivo. Y también para ver cómo la reproducción social genera en la producción misma desigualdad, diferencia entre las clases. Pero es necesario estudiar también cómo la diferenciación y la reproducción social se realiza en el consumo. Es un gran tema que ha sido casi ignorado hasta hace pocos años en la bibliografía de las ciencias sociales. Por eso existe un determinismo mecanicista, no solo un determinismo economicista, sino al mismo tiempo productivista, es decir, que ha extrapolado del campo de la producción muchas explicaciones que había que buscarlas en el campo del consumo. Partimos de la afirmación de que las clases y los grupos sociales, no solo las clases, se diferencian por su desigual apropiación de los bienes materiales y simbólicos en la producción. Ahora debemos preguntarnos qué papel tiene la apropiación desigual de los bienes en el consumo. ¿Qué relación tiene el consumo con la hegemonía? ¿En qué medida contribuye a construir la hegemonía? Para esto hay que hacer una pequeña diferenciación que ya hacía Gramsci entre hegemonía y dominación. La dominación se basa en la coerción directa, en la violencia. Pero ninguna sociedad puede ser gobernada durante largo tiempo solo mediante la dominación. Aún las dictaduras tratan de construir una hegemonía. A diferencia de la dominación que se ejerce sobre los adversarios y mediante la violencia, la hegemonía, dice Gramsci, es un proceso de dirección política e ideológica en el que una clase o sector logra una apropiación preferencial de las instancias de poder, en alianza con otras clases, admitiendo espacios donde los grupos subalternos desarrollan prácticas independientes y no siempre funcionales para la reproducción del sistema. Por prácticas independientes aludimos a formas de reproducción de la vida, de alimentación, de medicina, de arte. ¿Qué papel cumple el consumo para construir la hegemonía? Aquí hacemos también una aclaración sobre el uso habitual de la palabra consumo. Está demasiado asociada a otra expresión que la ha contaminado: sociedad de consumo. Generalmente se entiende por sociedad de consumo una especie de hipertrofia consumista, y se tiende a pensar que el consumo como algo rechazable, deleznable. Hay una literatura en el consumo como algo rechazable, deleznable. Hay una literatura apocalíptica sobre el consumismo, que generalmente habla del consumo como algo despreciable. Creo que el primer paso para abordar científicamente el tema del consumo implica desentenderse de esta visión apocalíptica, que además es muy elitista, porque en realidad la crítica al consumo es casi siempre la que hacen los sectores hegemónicos a los sectores despojados, explotados, que en vez de alimentar adecuadamente a sus hijos compran un televisor, etc.
Es el sistema de prejuicios que encontramos en la estigmatización de los villeros y los demás sectores populares. Pero esto no es el consumo, no es un concepto de consumo con el que se pueda trabajar en ciencias sociales. El consumo es simplemente el punto final de todo el ciclo de reproducción del capital. Si no hubiera consumo, el capital no se reproduciría. El consumo abarca los procesos sociales de apropiación de los productos y por tanto de lucha entre las cuales por participar en la distribución y hacer presentes sus demandas en la planificación social. En este sentido, el consumo es mucho más que el repertorio de actitudes y gestos y gustos. Entonces, y por tanto, la lucha entre las cuales por participar en la distribución y hacer presentes sus demandas. Todo de vuelta. El consumo es simplemente el punto final de todo el ciclo de reproducción del capital. Si no hubiera consumo, el capital no se reproduciría. El consumo abarca los procesos sociales. Los procesos sociales de apropiación de los productos y por tanto de lucha entre las cuales por participar en la distribución y hacer presentes sus demandas en la planificación social. En este sentido, el consumo es mucho más que el repertorio de actitudes y gustos catalogados por las investigaciones de mercado. Pero el consumo es también mucho más que esa área donde simplemente se completaría el proceso productivo, donde se realiza el producto, como decía Marx. El consumo es el lugar en el que los conflictos entre las clases, originados por la desigual participación en la estructura productiva, se continúan a propósito de la distribución de los bienes y la satisfacción de las necesidades. Las dificultades continúan porque seguimos manejando conceptos muy cargados de equívocos, como es el caso de necesidad y bienes. Hay que criticar el uso que se ha dado muchas veces en las ciencias sociales, en la filosofía o en la antropología a estos conceptos. Hay que hacer una triple crítica. En primer lugar, a la concepción naturalista de las necesidades. Las necesidades no son atributos de una naturaleza humana inmutable. No hay necesidades naturales, ni siquiera en el caso de las necesidades básicas que parecerían universales. Comer, beber, para unos cuantos tener relaciones sexuales, dormir. Esas no son necesidades naturales, por universales que parezcan. No lo son porque las satisfacemos de tantas maneras diferentes, con tantos recursos culturales. Montamos tal sistema de comportamientos simbólicos en gran medida sobre esa necesidad biológica, que hablar de una necesidad universal implica no decir casi nada. En rigor, la necesidad surge como interiorización de determinaciones estructurales y como elaboración psicosocial de los deseos. La necesidad surge porque las estructuras sociales nos habitúan a necesitar de una cierta manera, a necesitar comer de una cierta manera, en una mesa, con cubiertos, a cierta hora del día, con ciertos rituales. Luego no hay necesidades naturales. La necesidad es un producto cultural. En segundo lugar, hay que criticar el correlato de este concepto naturalista de necesidad, que es la concepción instrumentalista de los bienes. Esto es, la idea de que los bienes serían producidos básicamente por su valor de uso. Los autos sirven para viajar, los alimentos para nutrirse, la cama para dormir. Parecería que hubiera organización natural de la producción de los bienes en la sociedad. Ya Marx se había dado cuenta de esto cuando decía que los bienes no existen básicamente por su valor de uso, sino por su valor de cambio. Pero hoy podríamos agregar otras esferas de valor. Si adherimos a la distinción hecha por Jean Baudrillard, quien, además del valor de uso y de cambio, identifica el valor signo y el valor simbólico, nosotros vamos a hablar en general del valor simbólico, incluyendo bajo esta denominación al valor signo. La concepción instrumentalista de los bienes se derrumba cuando advertimos que los bienes están organizados en la sociedad capitalista, tanto en su abundancia como en su escasez, según los objetivos de reproducción ampliada del capital, según las leyes de la ganancia y de la división de la sociedad en clases. No están organizados según su utilidad,
sino de acuerdo con las necesidades de reproducción del capital. Si suprimimos la concepción naturalista de las necesidades y la concepción instrumentalista de los bienes, tenemos que redefinir el concepto de consumo. Ya no podemos pensar conductistamente al consumo como un proceso en el que un conjunto de bienes satisfacen un conjunto de necesidades, como en una relación estímulo-respuesta. No existe ninguna correspondencia mecánica natural entre necesidades y objetos diseñados para apagar esas necesidades. ¿Qué es entonces el consumo? Si reunimos las principales líneas de pensamiento que se ocuparon del consumo en la antropología, la sociología de la cultura y la sociología urbana contemporáneas, podemos formular 4 propuestas teóricas acerca de cómo analizar el consumo. Luego trataremos de pensar cómo se construye la hegemonía y la subalternidad en relación con esos 4 aspectos del consumo. Primer postulado. El consumo es un lugar de reproducción de la fuerza de trabajo y de expansión del capital. Actos psicosocialmente tan diversos como comer, descansar, habitar una casa, divertirse, son también medios para renovar la fuerza laboral del trabajador. El consumo, donde se realizan todos estos actos, es el lugar donde se renueva, donde se reproduce la fuerza de trabajo y también donde se expande el capital. Es necesario acrecentar el consumo, llegar a más consumidores para expandir más el capital. No son entonces las necesidades individuales ni colectivas las que determinan la producción de bienes y su distribución. No es la demanda la que genera la oferta. Las necesidades y el consumo de los trabajadores, su comida, su descanso, sus horarios de tiempo libre, la manera de consumir en ellos, están organizados según la estrategia mercantil de la clase hegemónica, según la necesidad de expansión del mercado. Esto nos permite explicar por qué existe un sistema de incitación publicitaria a consumir. ¿Por qué esa manía de declarar periódicamente obsoletos los objetos y la necesidad de renovarlos, de adecuarlos a nuevas funciones, a nuevas necesidades? Efectivamente, todo esto debe explicarse desde este postulado básico, que el consumo es un lugar de reproducción de la fuerza de trabajo y de expansión del capital. Si nos detuviéramos aquí, realizaríamos un aislamiento económico del consumo. De vuelta. Si nos detuviéramos aquí, realizaríamos un aislamiento economicista del consumo. En este reduccionismo han caído algunos de los sociólogos marxistas que comenzaron a trabajar sobre este tema en la década del 60. Sugiero la lectura de un texto en español de varios autores llamado Necesidad y consumo en la sociedad capitalista actual. El primero de los autores es Patrice Grebetz. En castellano se encuentra publicado por Grijalbo, pero es una traducción de la revista La Périssé del Partido Comunista Francés, que en el año de 1965 hizo un coloquio para estudiar cuál debía ser el papel del consumo en el análisis marxista de la sociedad. La idea que recorre toda la obra es que el consumo es el lugar donde se reproduce la fuerza de trabajo y donde se expande el capital. Es un postulado verdadero, pero aún siendo básico, por eso lo colocamos en primer lugar, desde la misma perspectiva marxista clásica, se podría decir que es una versión demasiado economicista de lo que es el consumo en la sociedad. Para fundamentar nuestra crítica, recurriremos a una afirmación de Manuel Castells, un sociólogo urbano. Castells se pregunta por qué se incrementa constantemente el consumo, por qué cada vez hay más objetos, mayor diversificación de esos objetos y una compra renovada, incesante de ellos. Es cierto, dice Castells, que esto sucede porque el capital necesita encontrar nuevas áreas de inversión y de ganancia. Sin embargo, desde la perspectiva de las clases, ya no del capital, hay un sentido político del consumo.
El consumo es el lugar donde las clases luchan por la apropiación del producto. Y por lo tanto, en este espacio de lucha, este espacio de lucha el que concreta o continúa en las relaciones de distribución los conflictos que oponen a las clases en las relaciones de producción. Desde este punto de vista, el crecimiento del consumo no es solo resultado de la necesidad de expansión del capital, sino también consecuencia de las demandas de las clases populares, que exigen participar en forma creciente en la educación, en la apropiación de los bienes, en la apropiación de la cultura. Y en tercer lugar, dice Castell, el consumo es un lugar ideológico, un lugar clave para la reproducción de la ideología dominante y para construir la diferenciación social entre las clases, mediante distinciones simbólicas. Llegamos así al segundo postulado, el consumo como lugar de diferenciación social y distinción simbólica entre las clases. En una sociedad que se pretende democrática y por lo tanto basada en la premisa de que los hombres nacen iguales, donde no hay superioridades de sangre ni títulos de nobleza, el consumo es el área fundamental para comunicar las diferencias entre los grupos sociales. Ante la relativa democratización que supone la masificación del consumo contemporáneo, este acceso generalizado a los mismos bienes, puesto que todos llegamos a la educación, casi todos a la moda, a las vacaciones, al turismo. El consumo de los mismos bienes quita la posibilidad de la diferenciación social. Por lo tanto, la diferenciación debe trasladarse a la forma en que se consumen esos bienes, a la forma en que nos apropiamos de ellos y los utilizamos. Las necesidades se definen no solo por la necesidad de consumir tal bien, sino por la necesidad de apropiárselo de una cierta manera, vestirse de una cierta manera, ir a ciertos espectáculos e interpretarlos de cierta manera, ir a ciertas escuelas y adquirir de cierto modo ese capital cultural que se transmitiría democráticamente por la educación. En este espacio del consumo se construyen las diferenciaciones sociales. Las clases se distinguen simbólicamente unas de otras. En tercer lugar, analizaremos el consumo como sistema de integración y comunicación. Para que el consumo pueda ser un instrumento de diferenciación entre los grupos sociales, debe primero construir un sistema de comunicación ampliamente comprensible, un sistema de integración cultural y social. Si los miembros de una sociedad no compartieran los significados atribuidos a los bienes de consumo, su posesión no constituiría un elemento de diferenciación social. Si incluso los sectores subalternos no estuvieran convencidos de que la posesión de tal auto que nunca van a tener, distingue simbólicamente a una clase, dicho auto no sería valioso, no distinguiría a quienes lo poseen. En este sentido, consumir es intercambiar significados culturales y sociales. A través de las cosas se crean relaciones entre las personas, que dan un sentido y un orden al ambiente en el que vivimos. Comer, vestirnos, habitar una casa son también actos sociales de comunicación. Desde esta perspectiva, el consumo es bastante distinto de lo que cotidianamente pensamos. El consumo no tiene por finalidad únicamente la posesión de un objeto o la satisfacción de una necesidad material, sino también definir o reconfirmar significados y valores comunes, crear y mantener una identidad colectiva. En esta línea decíamos en la conferencia anterior que el consumo es un lugar clave para la conformación de las identidades sociales. Debido a esta importancia de las cosas para configurar la identidad de los grupos, adquirimos una cierta dependencia psicológica, afectiva respecto de esas cosas. Por eso, la pérdida de objetos a veces es más importante por su significado afectivo que económico. Una socióloga italiana, Luisa Leonini, hizo una investigación entre personas que habían sufrido robos en sus casas y trató de establecer la jerarquía de los objetos perdidos. Los más valiosos no eran los objetos económicamente más costosos, sino aquellos con los que se había establecido una relación afectiva.
y no simplemente de posesión, de acumulación. No se trataba de una relación patológica, sino una relación en la que esos objetos habían pasado a formar parte de la identidad de una persona, de una familia. Luisa Leonini comprobó así que el consumo es un sistema de integración y comunicación. También dijimos que el consumo es un lugar de diferenciación y de distinción simbólica entre las clases, y que constituye un lugar de reproducción de la fuerza de trabajo y de expansión del capital. Vamos a terminar de tratar esta parte, tocando un punto mucho menos elaborado, que es el consumo como lugar de objetivación de los deseos. Los hombres no solo tenemos necesidades, esas necesidades básicas que tienen apariencia biológica, como comer, dormir, tener relaciones sexuales. También tenemos deseos que, desde un sentido antropológico y psicológico, son distintos de las necesidades. Si seguimos una línea muy extensa, de Hegel a Lacan, si se quiere, el deseo se diferencia de la necesidad por no tener objeto, por ser un tipo de impulso libidinal que no apunta a un objeto material preciso. El deseo, dice Baudrillard, es errático, insaciable, inabarcable por las instituciones que aspiran a contenerlo. No hay deseo de comer, que es distinto de la necesidad de comer, que se agote con la apropiación del alimento, incluidos los rituales que acompañan y ordenan dicha apropiación. Habría tal vez un deseo básico que, siguiendo una línea que empieza en Hegel, sería el deseo de ser reconocido y amado. Ese deseo estaría en la base de todos los otros. No podemos entender lo que sucede en el consumo si no incluimos en una teoría sociológica del consumo este aspecto del deseo, presente como elemento desencadenante, motivador, organizador y desorganizador del consumo. Sin embargo, aislar este momento, separarlo de las determinaciones sociales, podría llevarnos a un idealismo subjetivista, como ocurre en el caso de Baudrillard. Pueden leer, por ejemplo, la crítica de la economía política del signo, donde él trabaja este tema. Desde su punto de vista, la investigación del consumo se reduce a una descripción empirista y a veces simplemente impresionista de las variaciones individuales o microgrupales de los consumos. Encontramos aquí un riesgo opuesto al del economicismo, que consiste en interpretar los consumos por una especie de idealismo subjetivo, como simple consecuencia de la manera en que se manifiestan los deseos en las relaciones sociales. ¿Qué importancia tiene este tipo de análisis sobre el consumo para entender lo que sucede entre las clases, para entender cómo se construye la hegemonía? La hegemonía se construye por una cierta relación dialéctica entre homogeneidad y diferenciación social. Vivimos en una sociedad masificada, se ha dicho hasta el cansancio, pero en una sociedad que nunca es tan masificada como para no necesitar crear formas de diferenciación. ¿Cómo una clase dominante puede volverse hegemónica, es decir, legítima? ¿Cómo obtiene el consenso de los subalternos? El consenso requiere por lo menos 4 elementos. Primero, que el ámbito social definido por la clase hegemónica, la producción, la circulación y el consumo, sea aceptado por las clases subalternas como campo de lucha. Si no hay esta aceptación de que vale la pena luchar por participar en ese campo de producción, en ese campo de consumo, no hay hegemonía. Segundo requisito, que la lógica de esta lucha sea la apropiación diferencial, diferente para cada clase, de lo que el campo produce como capital material y simbólico. Tercer requisito, que en esa lucha las clases subalternas partan con un hándicap insuperable, para decirlo en términos de Bourdieu, que partan con un capital familiar y escolar que de entrada las coloca en desventaja. En este sentido, la organización de la educación familiar y de la educación escolar es fundamental para la reproducción de la desigualdad social. La cuarta condición para construir la hegemonía es que este hándicap
esta desventaja sea ocultada. Vamos a terminar poniendo algunas notas sobre la importancia política que actualmente tiene esta lucha, a la vez en la producción y en el consumo, en la construcción de movimientos sociales en América Latina. Pondremos el acento deliberadamente, porque en general la bibliografía lo ha puesto del otro lado, es decir, en la producción, en el papel que pueden jugar las luchas que no se dan en la producción. Hay ciertos conflictos sociales que se dan como continuación de las luchas y las diferencias de clase surgidas en la producción, pero que se realizan en la distribución y en el consumo, y generan antagonismos que hasta hace pocas décadas eran marginales, a veces invisibles dentro de la política general. Conflictos como los étnicos, sexuales, regionales, urbanos, han pasado a ocupar posiciones protagónicas. Conflictos como los étnicos, sexuales, regionales, urbanos, han pasado a ocupar posiciones protagónicas. Estos nuevos conflictos se localizan fuera de la producción o no solo en la producción. Podríamos agruparlos en dos tipos. Por una parte, luchas contra toda forma de poder, represión y discriminación, principalmente en la vida cotidiana. Por la otra, luchas por la apropiación de los bienes y servicios, o sea, luchas en el campo del consumo. En la primera área incluimos a movimientos que quieren la democratización integral de la sociedad. No solo buscan suprimir la desigualdad en la producción, sino también la desigualdad entre el hombre y la mujer, entre los grupos étnicos, entre los grupos culturales, o bien aquellos que luchan en campos parciales, contra la arbitrariedad del poder y la represión, mediante nuevos procedimientos y recursos organizativos. Pienso aquí en asociaciones para la defensa de derechos humanos, como las Madres de Plaza de Mayo. Generalmente este nuevo espacio de lucha por la democratización va asociado a nuevas técnicas o procedimientos inéditos de lucha. En el segundo caso, nos referimos a movimientos sociales urbanos o a agrupaciones de consumidores, a organizaciones barriales que actúan más en las relaciones de distribución que en las relaciones de producción. A veces el núcleo movilizador de estos grupos se halla en el consumo, lucha por la vivienda, contra la inflación, por el acceso a la educación, a la atención médica, etc. Las formas de lucha, en este caso, consisten en dejar de comprar ciertos días en los comercios, no usar transporte público, no pagar impuestos, como ocurrió en Chile recientemente. Se trata de mostrar una alternativa social a través de una perturbación, de una construcción diferente al del consumo. Como observa Castells, que estudió este tipo de movimientos, estas nuevas áreas de conflicto social y los movimientos que operan en ellas se caracterizan por dos rasgos. Por un lado, su escasa y a veces nula incidencia en el proceso productivo, y por otro, el bajo interés que suscitan en los partidos políticos tradicionales, cuyos programas y acciones raramente se ocupan de los problemas de poder que no tienen que ver con la llegada al gobierno y las alianzas con las fuerzas tradicionales. Los sindicatos, el ejército, los empresarios, la iglesia. Por ello, las demandas surgidas en el consumo y contra la represión quedan representadas muchas veces por movimientos extrapartidarios, que generan así una relación no convencional, dice Castells, entre cultura y política, entre valores y poder. El avance de estos movimientos atípicos se observa tanto en países donde se produce dentro de la comunidad institucional una crisis de las formas tradicionales de hegemonía. Por ejemplo, en México, como en aquellos otros, los del Cono Sur, donde hay un agotamiento de los partidos y formas parlamentarias tradicionales de representación, y el descontento se expresa en irrupciones múltiples, junto a las huelgas y manifestaciones partidarias en las calles. Aparecen asociaciones por los derechos humanos, comunidades cristianas de base, agrupaciones de amas de casa, movimientos de todo tipo.
Hay tres áreas en las que creo que esta clase de movimientos sociales y este replanteo sobre los procesos históricos en América Latina está teniendo consecuencias. Una es la estructura de las contradicciones y la localización social de los conflictos. Si bien la lucha social es una lucha entre lo hegemónico y lo subalterno, básicamente no siempre es una lucha polar. Tampoco ocurre enteramente en la producción. Es una lucha que encuentra su explicación última en la oposición entre capital y trabajo, pero que también requiere ser entendida en virtud de los diversos modos de apropiación de los bienes y de lucha por la democratización global de la sociedad. Decimos que no siempre es una lucha polar, porque muchas veces los sectores subalternos son cooptados a través del consumo para participar en el orden hegemónico. En segundo término, este tipo de planteo nos lleva a repensar el necesario carácter integral de la transformación social, que no solo se requiere cambiar la estructura de las relaciones productivas, sino todas aquellas relaciones sociales donde se ejerce la opresión. En este sentido, se están dando movimientos muy diversos, cuya totalización no es fácil. Aparecen movimientos indígenas que conciben unificadamente como si se tratara de lo mismo, la lucha por la tierra, por la lengua y la cultura. Surgen movimientos sociales urbanos, menos desarrollados políticamente en nuestro país, pero con una enorme importancia en Chile y Brasil, que reclaman mejores salarios y a la vez servicios materiales y culturales. Movimientos feministas que, con otra estrategia, cuestionan conjuntamente la desigualdad en el trabajo y en la vida cotidiana. El tercer punto en que estos fenómenos parecen obligar a una redefinición de toda la teoría social es en la definición de los sujetos sociales. ¿Son las clases los sujetos básicos de la transformación social? No, si seguimos entendiendo a las clases únicamente por su posición en las relaciones de producción económica. Sí, si pensamos que también intervienen y forman parte de la configuración de las clases y las fracciones de clase, los aspectos étnicos, sexuales de consumo, las formas más diversas de lucha contra las formas más diversas de represión. Podríamos seguir hablando de clases como sujetos protagónicos si lográramos desustancializar su definición e incluir en ella, junto a la participación en el proceso productivo, los demás hábitos, prácticas, creencias, que también dan identidad a los grupos sociales. Por supuesto, toda esta reelaboración que estamos proponiendo no elimina las viejas preguntas acerca de cómo manifestaciones disgregadas de resistencia y de protesta contra la subalternidad pueden convertirse en una alternativa para el sistema en su conjunto. ¿Cómo combinar las luchas sectoriales con las de partidos y clases? ¿Cómo vincular las batallas en el consumo o simplemente en las prácticas cotidianas con los conflictos en la producción? ¿Puede mantenerse la independencia, la especificidad de las luchas parciales y a la vez superar la fragmentación social en que el capitalismo basa el control multifocalizado de los conflictos? Pienso que estos son algunos de los problemas abiertos que ni la teoría social ni los movimientos partidarios que dirigen la política en nuestros países han resuelto. Una de las críticas es la vieja crítica de la tercera internacional, que cuestiona la posibilidad de que con estos movimientos parciales y múltiples se logre superar las reformas y hacer la revolución. La pregunta que yo devolvería es la siguiente: ¿no habrá sido por no haber trabajado seriamente todos estos aspectos de la vida cotidiana, todas estas formas diversificadas de represión y de construcción del poder, incluso en un aspecto simbólico, que muchas revoluciones acabaron convirtiéndose en reformas? Respondiendo a una pregunta sobre bibliografía, hay un texto donde está publicado una parte de lo que dijimos hoy, que apareció en el último número de la revista Punto de Vista, con el título ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de lo popular?
También pueden encontrar los temas de las otras charlas en un libro mío titulado Las culturas populares en el capitalismo, que publicó Nueva Imagen. Pregunta. Como un resumen de estas conferencias, ¿se podría llegar a caracterizar la ideología popular o definirla? ¿O simplemente se la caracteriza por oposición el manejo del capital o al manejo de lo hegemónico? García Canclini, 2 puntos. Depende de la manera en que definimos lo popular. Si pensamos que lo popular es simplemente un concepto descriptivo, sería lo subalterno. En este sentido, no habría una ideología popular. Hay muchas. Van desde las formas subalternas de apropiación y participación en el sistema hegemónico y de reproducción de la ideología hegemónica, hasta la elaboración, a partir de la propia experiencia social histórica, de alternativas críticas. Pregunta. Se hizo la crítica de que los análisis se habían reducido siempre a la ideología de la clase dominante o de la clase hegemónica. ¿Considerás que dentro de una misma formación social, fracciones de clase o distintas clases tienen su propia ideología, independiente una de otra? Canclini dice que no independiente. Lo que tratamos de decir hoy es más bien que no hay ideologías independientes. En la medida en que se participa en un sistema de consumo, en un sentido amplio, de apropiación de todos los bienes de una sociedad, todos los que participan en esta sociedad son, valga la redundancia, parte de ella. Criticamos el concepto de marginalidad, por lo tanto criticamos la pretensión de ser químicamente puro, de no pertenecer a la sociedad, que tienen algunos grupos populares o algunos grupos políticos que quieren representar los intereses populares. Todo grupo, por subalterno o popular que sea, participa de la ideología dominante. Pregunta. ¿Se puede individualizar elementos ideológicos que puedan ser considerados aparte de la ideología dominante? Canclini dice que la respuesta es sí, pero la pregunta es tan general que me parece que no podemos avanzar mucho. Pregunta. Cuando tengo que establecer si determinado grupo está en el campo de la cultura popular y empiezan a entreverse allí determinadas características étnicas diferenciales, ¿puedo definirlo exclusivamente por la apropiación desigual de los bienes económicos y culturales? Canclini dice que no. Justamente por eso dimos dos características más. Por ejemplo, un grupo étnico que tuviera una lengua distinta o que maneja el español pero además maneja su propia lengua, es un caso de apropiación desigual, porque va a hablar el español de manera distinta a la oligarquía. Pero a su vez, ese grupo posee una experiencia histórica distinta que ha dado lugar a una lengua propia. Y lo popular estaría constituido por los dos aspectos, no por la lengua exclusivamente. Considerar solo este factor llevaría al riesgo que recorren las posiciones de tipo etnicista y de algunos populismos, cuando absolutizan ciertos elementos que parecerían pertenecer solo a los sectores populares. Se olvida así que esos sectores populares son los que son porque participan en una estructura social desigual. ¿Hay un límite único o un criterio de delimitación de una cultura? Si hay una cultura que se apropia desigualmente de los bienes, ¿qué pone el límite entre lo que abarca una cultura popular y lo que queda fuera, incluso en un sentido topológico? ¿Es la integración en un mismo organismo económico? ¿Es la nacionalidad política? Canclini dice, ¿por qué te preocupa tanto delimitar? El participante que pregunta dice, para saber en qué medida podríamos hablar de que determinadas culturas campesinas son culturas populares, en el sentido de que son una apropiación empobrecida de algo que es el eje central, o si se trata de una manifestación autónoma. Quiero saber si estoy ante algo que está dentro y es empobrecimiento de lo mismo, o si se trata verdaderamente de algo que está fuera y es autónomo, y por lo tanto no puedo decir que sea una manifestación empobrecida, y en ese sentido quiero saber si el límite lo da la participación dentro del mismo circuito de producción y circulación económica, o es el criterio político de división nacional. Canclini dice, no me gusta la pregunta,
porque la pretensión de delimitar me parece inevitablemente la pretensión de encerrar, de decir esto sí y esto no. Implica asimismo una concepción de dos entidades exteriores entre sí, como si lo popular pudiera distinguirse, sustraerse de la totalidad social en la que está inscripto, en lo que se ha construido como popular. La preocupación por delimitar lo popular implica dos operaciones. Una de congelamiento de lo popular. Lo popular en este conjunto es este conjunto de tradiciones, esta lengua, y no modifiquemos esa lengua, porque entonces deja de ser popular o deja de ser nacional. Pero las sociedades están permanentemente modificándose. Y la otra me parece que es una operación de sustracción de lo popular para idealizarlo o para condenarlo, quizá desde otra perspectiva. Pero siempre es artificial, porque lo popular se ha constituido como tal dentro de esa sociedad y sigue siendo popular en la medida en que interactúa con esa sociedad. Debemos pensarlo no como una entidad fija, que por lo tanto podemos delimitar, sino como un proceso donde se interactúa, se mezcla y se confunde con lo demás, y en medio de lo cual hay que hacer esta operación, siempre más política que científica, que consiste en identificar los núcleos de resistencia o de desarrollo de lo popular. Estos núcleos pueden ser muy variables. En una lucha social como la nicaragüense, en este momento, la lengua es un elemento muy complejo cuando se toma la situación de los misquitos. Porque, por un lado, es un elemento de resistencia frente a una pretensión hegemónica del poder central revolucionario. En este sentido tiene una legitimidad, pues es su lengua e históricamente los representa. Pero ¿hasta dónde los representa? Porque a la vez de ser una legítima resistencia, es el resultado de una historia de colonización que han sufrido. Se parece bastante al inglés. Tiene una serie de elementos que son claro resultado de la dominación. Y no solo su lengua, sino también su propio estilo de vida. Esa historia de dominación los coloca como un sector subalterno, dentro de Nicaragua, como lo han sido siempre, y hacia afuera, hacia la cultura transnacional, de la que han tomado muchos elementos. Entonces, la mera afirmación de la lengua no puede defenderse como un elemento valioso sin más. Hay una complejidad que es preciso entender para poder construir una política. El error de, por lo menos, un sector de la conducción sandinista, ha sido tratar de tomar rápidamente una decisión política, sin darse cuenta de que los procesos culturales son mucho más complejos, mezclados y de larga duración. No se puede, en 2 años, aunque se den viviendas y otros beneficios sociales, como se hizo con este sector, convencerlo de pasar a otro estilo de vida. Hay que reconocer su modo de vida, porque le es propio, aunque tenga esa historia de colonización. Y esta historia no lo ocultemos. Los vuelve bastante vulnerables para seguir siendo utilizados por la dominación que conspira en estos momentos contra la revolución nicaragüense. Hay que situarse entonces en esta complejidad. Veámosla en un ejemplo de la Argentina. Nos parece una aberración, y lo fue realmente, la eufemísticamente llamada campaña del desierto, que en verdad fue el arrasamiento de los indios, un genocidio. Pero si hoy nos pusiéramos a defender las reivindicaciones más elementales de los mapuches, de los tobas, sin plantearnos que de hecho forman parte de la sociedad nacional, no podríamos darles respuestas satisfactorias. Junto con sus reivindicaciones hay que ver cómo plantear su lugar dentro de la sociedad nacional. Pregunta. ¿Esto no nos llevaría, teniendo en cuenta, además de la desigualdad, factores históricos, a reconocer que en una sociedad nacional existen varias culturas populares diferentes entre sí? Canclini dice que por supuesto. ¿Qué entendés por sentidos? Dice el participante. ¿Qué entendés por sentidos cuando hablas de la reproducción y transformación de sentidos? Canclini dice, una manera de explicarlo sería diferenciando sentido de significado. Cuento una anécdota.
una polémica. Un segundo. Cuento una anécdota. Una polémica entre Lévi-Strauss y Ricoeur discutían sobre el libro de Lévi-Strauss, El pensamiento salvaje. Y él hablaba del sentido de las estructuras, el sentido de los mitos, defendiendo un análisis inmanente, intrínseco. Estudiar una estructura, según Lévi-Strauss, es estudiar la relación que las partes tienen entre sí en forma autónoma, sin pretender derivar la explicación de esta estructura de algo ajeno a ella. El funcionamiento interno de esa estructura debe permitir explicarla intrínsecamente. Ricoeur le dice: usted habla del significado, no habla del sentido. O de otra manera, hay un sentido primero, el que la estructura tiene internamente, y un sentido segundo, que sería el sentido que ese sentido tiene para quienes viven esa estructura, para la historia en la que se inserta esa estructura, para una totalidad mayor. El significado correspondería a la primera acepción, el sentido interno de una estructura, lo que significa un tejido de objetos, personas, puestos de relación. El sentido sería más bien el sentido histórico, filosófico, macrosocial, en el que diferentes estructuras y sus significados parciales son totalizados por una experiencia histórica de una sociedad, de una clase, de una época. En esta línea hablamos del mundo del sentido como el mundo de lo simbólico. Pregunta: ¿el significado, entonces, no cambiaría y el sentido sí? No entiendo muy bien, porque decimos que el sentido es lo histórico, cómo se vive la totalidad, y el significado es lo intrínseco. Canclini dice: pero cualquier estructura también tiene su propia historia. Pregunta: entonces ambos son dinámicos y cambian. No me doy cuenta en función de qué cambia uno y otro. Para mí el significado siempre fue dinámico y cambiante, y el sentido no lo veía tanto así. ¿Cómo es la transformación del sentido en una primera definición que diste intrínsecamente y cómo cambia el sentido para la totalidad? Canclini: no sé si se puede responder en general. Habría que ver ejemplos. Podríamos tomar un mito, una ideología política, y ver cómo evoluciona internamente, y a su vez cómo va cambiando el sentido en una sociedad que fuese distinta. Podemos tomar el ejemplo de la película Camila. Es una película unitaria, que retoma una línea liberal de interpretación de la sociedad. Está llena de alusiones a la actualidad, al peronismo, al populismo, a la iglesia, al orden simbólico que rige desde las conductas sexuales hasta las políticas. La película tiene un significado que uno puede ver al analizarla. Ahora bien, se apoya a su vez sobre dos sentidos. Su riqueza, entendida como virtualidad estática, se apoya por una parte en el sentido histórico que tuvo el liberalismo en relación con el rosismo, y por otra en el sentido histórico que tiene el liberalismo en relación con los conflictos actuales de la Argentina. A eso le llamo el sentido. Pregunta: uno de los requisitos para definir lo popular es hacerlo por su uso y no por su origen, lo que lleva a analizar el problema de consumo. ¿Cómo se puede profundizar la idea de que hay una cierta manera de apropiarse en el consumo y que esto a la vez implica un intercambio de significados? ¿Cómo profundizar para distinguir si hay una forma de apropiación popular por el uso de los bienes? Canclini dice: algunos autores dicen que en el actual desarrollo de la sociedad capitalista, una característica frecuente en los sectores populares es que su consumo acentúa más el valor de uso y el valor simbólico que el valor mercantil de los objetos. Esto no debe tomarse como una característica esencial. Acentúan el valor de uso por la necesidad de satisfacer del modo más práctico e inmediato necesidades indispensables para la subsistencia. Y el valor simbólico como continuidad de una historia, por ejemplo, al celebrar una fiesta. Esas fiestas familiares, barriales, donde se realiza un gasto, un derroche, que no tiene relación con la lógica de acumulación capitalista. Es la crítica que muchas veces se hace a los sectores populares, por lo que gastan en una fiesta de cumpleaños, de bodas,
No entienden que la lógica de uso de los sectores populares a veces no se basa en la lógica de acumulación del sistema, que quiere optimizar el uso de los recursos, sino en otro tipo de operaciones sociales como es la celebración de la memoria, la consagración de un acontecimiento fundador de una familia, de un barrio, de un grupo social. Es decir, se basa en un valor simbólico, en virtud del cual se gasta la mitad de lo que se ganó en un mes. Esos serían algunos de los elementos que podrían considerarse como diferenciadores de los sectores populares. Pero ¿por qué no los diferencian esencialmente? Porque los sectores populares también participan de la lógica del consumo y de la reproducción mercantil del sistema hegemónico. Y gran parte de sus conductas están dirigidas a cumplir con esa reproducción. Es por eso que soy bastante escéptico sobre la posibilidad de encontrar sectores populares vírgenes, intactos, con respecto a la lógica capitalista. Mucho menos en la Argentina que en otros países latinoamericanos.